presencia del Señor, yo me siento tan fresca como, Señor, para esto sabemos, Señor, que hemos nacido, Señor, para exaltarte, para adorarte, Señor. Gracias, Señor Dios, porque como lo estábamos leyendo, sabemos que tú tienes la capacidad de llenar nuestra vida, de llenar nuestra casa, Señor. Pero cuando tú nos llenas, Señor Dios, esto lo tenemos que recibir con gozo. Cuando yo le digo que le dé una sonrisa al Señor, esto no es porque usted lo haga porque sí, esto tiene una razón de ser. Es para que usted piense en todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has rescatado. Gracias, Señor Dios, por tu gracia. Hoy queremos, Señor Dios, cantar de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido tu luz quien ha alumbrado, Señor Dios, nuestro camino y nuestros pasos. Y si hoy, Señor Dios, de algo estoy segura, y es que cada uno de nosotros, de los que hemos venido hasta este lugar, Señor Dios, ha sido también como un voto y un acto de fe y de respeto, de soberanía delante tuyo, Señor, para agradecerte por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor Dios, porque hoy sabemos que en medio de la tempestad estamos seguros, porque estamos seguros que en medio de la muerte tú nos has llamado a vida, Señor, porque en medio de la oscuridad tú has abierto nuestros ojos, Señor, y ha llegado tu luz a nuestros ojos, a nuestro corazón, y por eso eres merecedor de toda alabanza, de toda exaltación. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó
cuando el ángel descendió, y yo creo que para que no se dieran cuenta los otros, los que estaban ahí cuidando, los guardas, yo creo que le dijo: Pedro, despierta, tus cadenas están abiertas, es tiempo de que te levantes y andes. Y cuando Pedro sale, dice que él creía que estaba en un sueño, o que era como una visión, o yo creo que él se lo estaba imaginando. Pero cuando él se da cuenta que era real, que la libertad que trae el Señor es real, él salió corriendo a donde estaban los otros discípulos, y aún la mujer que se asomó a ver quién era el que estaba golpeando, no lo creía, y no le abrió la puerta, y no lo creía. Y muchas veces yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. No creemos en el poder de Dios, no creemos en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de romper esos barrotes, de romper esas cadenas que nos mantienen oprimidos. Y hoy, Señor, queremos creer, Dios, nuevamente en tu poder. Hoy queremos creer que tú eres nuestro buen pastor, quien nos llama y nos ha traído a libertad y ha roto esas cadenas en el nombre de Jesús, de mi familia, de mi vida, de mi matrimonio, de mi salud, Señor Dios, de mis generaciones, Señor. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Vamos, dígale. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Vamos una vez más. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Vamos, tú cuidas, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre, porque no hay nadie mejor que cuide de nosotros. No hay nadie mejor que cuide de este remanente, Señor Dios, sino solo tú. Solo tú cuidas, Señor Dios, de este puñado de ovejas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios, por lo que tú haces. Hoy hemos venido, Señor Dios, a decirte que queremos seguirte, Señor. Hoy te reconocemos, Señor Dios, como nuestro pastor, quien guía, Señor Dios, quien cuida celosamente de su rebaño. Y así, Señor Dios, como tú liberaste a Pedro, Señor, así como tú forjabas carácter, Señor, en medio de los discípulos, así como tú fuiste un ejemplo claro aquí en la tierra de tu amor, de tu compasión, de tu perdón, de tu gracia, Señor, eso mismo es lo que nosotros queremos impartir, Señor, en medio de lo que hagamos. Hoy te pedimos, Señor Dios, que tú
reconocemos la pereza, o no sé, si hay alguna raíz de amargura, cualquier cosa que usted sepa que lo aleja de la presencia de Dios. Hoy yo le voy a invitar a que usted, por el poder que nos ha dado el Señor, que usted con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podamos vencer y sobrepasar esas cosas, esas debilidades que aún están en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Hoy sabemos y hoy reconocemos que no es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, no es en nuestro tiempo, Señor. Es a tu forma, a tu tiempo y a tu manera, Dios. De algo estoy segura, Señor, y es que cada uno de nosotros, de los que hemos venido acá, Señor, es porque realmente te amamos, porque realmente queremos seguirte, realmente queremos servirte, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre.
está moviendo en este lugar. Dale un minuto de intimidad. Yo estoy aquí, dice el Señor, estoy a tu lado, estoy a tu lado, siente mi presencia, te quiero abrazar, te voy a dar sanidad, te voy a dar libertad, siente mi presencia. Oh, Bendito es el Señor. Puede tomar asiento, hermanos. Estoy más que seguro que el Señor está aquí moviéndose. Viniste el día indicado. Gracias, Señor. Qué bonito sentir ese espíritu. Yo lo sentía ya ahorita alabando al Señor con esa adoración. Y de verdad que cuando el Espíritu de Dios lo va a uno, empiezan a sentir como debilidad, como que uno se quiere desplomar. Y yo sé que más de uno de ustedes sintió hoy eso en sus vidas, porque el Espíritu de Dios se está moviendo acá hoy. Bueno, finalizando año, finalizando todas las tareas que el Señor nos puso en este tiempo. Algunas quedaron inconclusas, otras se pudieron concluir, algunas las ignoramos, otras las dejamos atrás porque no eran importantes en nuestras vidas. Y creo yo que lo que el Señor puso para hoy
como enseñanza, tiene que ver mucho con este aspecto de nosotros como hijos de Dios y como iglesia, ¿verdad? Nos hemos sentido contentos con lo que hemos hecho y contentos por el lugar nuevo que el Señor nos dio. Ha sido una bendición y vemos cómo el Señor usa inclusive a aquellos que del Señor no tienen ningún tipo de conocimiento o simplemente no están aferrados a la fe como nosotros. Y le damos la gloria al Señor y honramos y oramos por la vida de Don Otto, que es el propietario de este predio, que nos permitió inclusive casi que tumbar media casa para poderla adecuar. Esta fue una obra que se hizo porque nació en el corazón, pero vuelvo y repito, ¿dejamos de hacer algunas cosas este año? Debemos de hacernos esa pregunta. ¿Qué fue lo que dejamos de hacer este año que a Dios le hubiera agradado que hubiésemos hecho? Una de las que yo he mirado y he visto es la oportunidad de haber compartido más del Evangelio, de haber predicado más allá afuera, que es donde realmente hay necesidades. Porque aquí todos los que venimos y nos congregamos en este lugar ya tenemos nuestra seguridad de salvación, compartimos la misma fe y nos conocemos como hermanos y nos amamos como hermanos. Pero tal vez dejamos de hacer esta tarea que seguramente a Dios le hubiera complacido y se hubiera gozado con nosotros de haberlo hecho. Pero esto no es de culpas, obviamente, no quiero con esto decir de que ay, tú dejaste de hacer esto, no. Es simplemente entrar en una reflexión, ya que se nos terminó el año, se terminaron prácticamente los 365 días y quiero que cada uno de nosotros, y me incluyo, nos sentemos a reflexionar qué dejamos de hacer que a Dios le hubiera agradado. No solamente lo de evangelización, pensar, nuestra manera de hablar, la manera de actuar, cómo somos en la casa, qué dejamos de hacer con nuestros hijos, qué dejamos de hacer con nuestras esposas, con nuestros esposos, qué dejamos de hacer en nuestra empresa, con nuestros empleados o con nuestros jefes, muchas cosas que de pronto Dios nos da la oportunidad de reflexionar y decir, Padre, para el próximo año voy a cambiar en este aspecto, para el próximo año voy a hacer esto que no hice este año. Dame esta oportunidad, porque finalmente lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor una oportunidad. Amén. Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, podemos partir a la presencia del Señor, cualquiera de nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano. Entonces, debido a esta reflexión, yo me puse a pensar esta semana en mi trasteo. Yo cambiaba y ayudaba, hice lo que pude, pero yo me podía pensar, ¿qué dejé de hacer? Por ejemplo, una de las cosas que yo dejé de hacer en mi vida personal fue haberme cuidado la espalda. Yo, como dicen por ahí, a veces no le como a los trabajos y yo me pongo a hacer lo que no tengo que hacer y después tengo consecuencias. Pero en medio de mis trajines de esta semana me puse a pensar, ¿yo qué dejé de hacer? Y el Señor me llevó al libro de Jonás. Así que los invito a que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Este Jonás, sí, aparte de ser profeta, Jonás tuvo un carácter bastante complejo y bastante complicado para el Señor. Jonás, entre el libro de Jonás, en el capítulo 2 y después en el capítulo 4 vemos las dos facetas de Jonás, pero son dos facetas que nunca se las mostró al Señor con sinceridad, ¿verdad? Entonces, el título de esta enseñanza es ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Y vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 2. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí ese es el abrebocas de lo que estábamos compartiendo y hablando en este momento. Dios da órdenes, pero no son órdenes militares, sino Dios da órdenes de lo primordial que debemos de hacer como creyentes. El ir y compartir, pero muchas veces hemos dejado de ir a compartir.
Y le dice el Señor a Jonás que se vaya para Nínive, una ciudad que, según relata el contexto histórico y geográfico, era una ciudad gigantesca. Tenía más de 120, 130 kilómetros alrededor, donde dicen que se duraba 3 o 4 días en ir de un lado a otro, de atravesarla, ¿cierto? Y era una ciudad con bastante comercio, bastante movida en la parte económica, por ende era un vacío muy grande el que había en la parte espiritual, se movía más en la parte material. Y aparte de eso, obviamente reinaba el pecado, que pues, no estamos diciendo que en esa época, porque al día de hoy todavía el pecado por allá anda, inquietando vidas, aún tocando vidas de nuestros hermanos en la fe. Pero el Señor no se puso a mirar el tamaño de Nínive, el Señor se puso a mirar de que había una oportunidad para Nínive a través de Jonás. Y entró Jonás el refutador, entró Jonás el desobediente o el que hacía las cosas a regañadientes y a su manera. Entró ese Jonás. Y hoy, finalizando el año, el Señor nos muestra a través de estos pasajes de Jonás es: déjate guiar, porque es que en este tiempo la responsabilidad es tuya y mía. Entonces el Señor dice: déjate guiar, que yo sé lo que estoy haciendo. Pero Jonás la vio grande, la vio complicada, y él: pero yo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Verdad? Entonces, el primer punto de los 5 que coloqué aquí en esta enseñanza es: obedece a lo que Dios te llamó. Y estábamos leyendo el versículo 2, ¿cierto? Pero allí el Señor nos está mostrando que fuimos llamados a predicar del Evangelio de Jesucristo para este tiempo, cosa que muchas veces le sacamos el cuerpo por el tiempo, por las ocupaciones, porque es que yo trabajo, porque es que yo estudio, porque es que yo estoy con mis hijos, porque es que esto y porque es que lo otro, ¿cierto? Fuimos llamados a rescatar al perdido. Resulta que alrededor de nuestro círculo familiar, de amigos, el próximo o prójimo, como lo dice la palabra de Dios, anda en tantas necesidades y nosotros nos volvemos Jonases. A veces, no siempre. A otros pues por el tiempo. Pero el Señor no está mirando nada de eso. El Señor dice: no, donde tengas la oportunidad, hazlo, obedéceme. Fuimos llamados a exhortar, pero también a ser exhortados, ¿cierto? Pero preferimos sacarle el cuerpo o huir, como hizo Jonás allí en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y aquí en adelante sucede un evento muy particular, ¿verdad? Si nosotros continuamos la lectura, vamos a encontrar que él entró allí en esta barca y se metió por allá al último rincón, escondiéndose supuestamente de la presencia de Dios, que es imposible esconderse, así se meta donde se meta. Pero resulta que el Señor empezó a utilizar algo para sacudir a Jonás, pero notan algo ahí enseguida en el 4:5, que todos se vieron contaminados por la actitud de Jonás. Y obviamente el Señor tuvo misericordia, es obvio, pero empezó a sacudir la barca con las olas fuertes y todos sintieron un temor terrible de que se iban a morir, ¿verdad? Y ahí el Señor sigue hablándonos para este tiempo. Muchas veces vamos y nos metemos en la situación de una familia o de un amigo, de una persona conocida, y los malos consejos, las malas guías,
Las malas interpretaciones a veces de la palabra hacen que en vez de solucionarle la tempestad a esa barca, se complique. Porque a veces somos expertos en tildar, a veces somos expertos en juzgar, a veces somos expertos en mostrarnos cómo soy yo, pero no ponernos los zapatos del otro, ¿cierto? Y esto estaba sucediendo allí. Jonás se escondió allá, pero el Señor empezó, o sea, yo me estaba imaginando como si el Señor tuviera una alcancía y quisiera sacar una moneda de 100, cuando la barca empezó a moverse. Entonces, Él nos está diciendo: no te escondas cuando tienes que darle la solución a otro, o por culpa tuya otros se pueden perder. Si el Señor no hubiese tenido misericordia en ese momento, ¿qué hubiera pasado? La barca se hunde y todos se mueren, ¿cierto? Todos se hubieran muerto, pero el Señor sabía que había una solución. Aquí en el punto 2 dice: cuando Dios nos manda pruebas es porque algo anda mal. Mal. ¿Qué estaba pasando con Jonás? No estaba siendo obediente. Ah, bueno, tome, chupe. No estaba haciendo las cosas que Dios quería. Entonces Dios le mandó sus pruebas. Y cuando Jonás se da cuenta de que realmente era el poder de Dios el que estaba influyendo en ese momento, él le dice a los tripulantes y a los que estaban en el arca, ¿qué les dijo? Tírenme al mar y el mar se va a calmar. O sea, ¿el problema de quién era? De Jonás. Si Jonás se iba, todo se iba a mejorar, ¿cierto? Y sucede que hay eventos donde uno busca dar solución a alguna situación que está pasando un hermano, una hermana, y uno lo que deja sembrado es que esa barca quede agitándose mucho más fuerte. Uno llega creyendo que es la solución a alguien que necesita un consejo y lo deja peor. ¿Por qué? Porque la dirección del Espíritu Santo es tan importante en toda situación para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de vivir en el Espíritu como lo hemos enseñado durante este semestre, o lo enseñamos, porque les cuento, iglesia, ya terminamos el curso este semestre y nos fue excelente la asistencia, muy bien. Felicitamos a todos los que fueron puntuales y cumplidos allí. Pero entonces yo tengo que mirarme, si en mi casa yo soy el problema, tengo que entrar en comunión con Dios. Lo compartía con mi esposa anoche, decía muchas cosas que nosotros creemos que se están volviendo turbulentas en mi familia, y yo le echo la culpa a mis hijos o a mi esposa, a la empleada fulana de tal, pero yo no estoy mirando si el problema soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo de Jonás, me tengo que tirar al mar para escuchar la voz de Dios de otra manera, como lo tuvo que escuchar Jonás, metido en la barriga de una ballena. Y entrar en intimidad con el Señor y decir: Padre, muéstrame si el problema soy yo. Porque muchas veces tildamos los problemas hacia otros. A veces le echamos la culpa a la iglesia de que lo que a mí me está pasando es de la iglesia, o que es el pastor, o que es que son los hermanos, es que no me miran, es que como a mí no me tienen en cuenta yo no vuelvo. No, seguramente el problema es de Jonás. Entonces toca que nos trague la ballena y allá dentro de la barriga de la ballena durante 3 días podamos reflexionar realmente quiénes somos, ¿verdad? Amén. Me hicieron sentir solo por 3 segundos. Dice: cuando Dios nos manda estas pruebas es porque algo anda mal, es porque huimos de la voluntad de Dios. Leamos el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Leamos el 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, nosotros decimos acostado, ¿no? Pero echado a dormir. Y mira este pasaje acá.
ha sucedido de que hace poco tiempo tuvimos unos conocidos con un problema bastante delicado de salud y pedían oración. No estoy hablando de nadie en la iglesia, estoy muy aparte. Pedían oración y pues uno orando, apoyándolos por mucho tiempo, casi más de un año. Pero finalmente esta persona tuvo que partir a la presencia del Señor. Y las personas empezaron fue a echarnos culpas. Que dónde estaba nuestro Dios, que por qué esa persona había muerto, que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué lo otro. Y nosotros no teníamos ninguna otra respuesta que decirles, es que una cosa es que yo interceda para que la voluntad de Dios obre y otra cosa es obligar a Dios que haga algo que no está dentro de su voluntad. Dios es el que tiene toda la autoridad y todo el poderío y toda la autoridad está en nuestras vidas hacer lo que Él quiera y lo que Él demande, ¿verdad? Y ahora que está diciendo, estos marineros sintieron miedo y oraban, rezaban a sus dioses. Y uno muchas veces dice, no, mire, es que nuestra religión es la verdadera, nosotros somos cristianos, no adore imágenes, no haga esto, no haga lo otro. Pero finalmente nosotros, como no estamos haciendo bien la tarea, estas personas pueden creer que nuestro Dios es falso y que el de ellos sí es verdadero. Aún así, ellos empezaron a orar, a rezar o como usted lo quiera llamar, y empezaron a preguntarse que Dios les dijera cuál era la razón por la que estaba pasando estas cosas. Y claramente ellos le preguntaron a Jonás, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Verdad? Y allí adelante dice, aquellos hombres temieron sobremanera, versículo 10, de ahí del mismo capítulo 1. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿por qué te viniste a viajar con nosotros? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Mira la misericordia de Dios. Yo me imagino que Dios les dijo, un momento, tranquilos, no va a pasar nada. Es que quiero enseñarle a este que yo soy Dios. Ustedes, tú tranquilo, dicen por ahí. Yo le quiero enseñar a este. Entonces Jonás la ve breve y dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Cuántas tempestades hemos causado muchas veces, aún en medio de nuestro entorno cristiano? ¿Cuántas veces hemos hecho tempestades con este instrumento tan pequeño? Porque el decir una sola palabra mal o decir algo de alguien mal en una sola palabra puede causar una tempestad muchísimo superior a esta, al punto que una persona puede abandonar hasta los caminos del Señor, puede dejar la iglesia, irse a otra o cambiar de bando, como nos pasó en la familia con una tía de mi esposa que vive hoy actualmente en Laredo. Ella vino aquí hace 30 años. Yo estaba en mis primeros amores, en mis primeros 5 amores con el Señor, y ella vino acá y la llevamos a la iglesia y vino toda la familia y todos quedaron no. Y ese día, en esa época se hacía mucho allá, tú sabes, de que al finalizar la prédica siempre se invitaba a personas nuevas adelante a orar por ellas. Y esa vez pasaron ellos, no, dijimos gloria, no, eso fue fiesta. Ellos duraron aquí casi un mes y era para allí con ellos, para allá con ellos. Y esa señora preguntaba y preguntaba y preguntaba. Cuando al año volvió mi suegra y mi suegro allá a Laredo, ellos eran de testigos de Jehová. Y hoy en día son testigos de Jehová. Y han venido aquí a Colombia y hemos tenido nuestras charlas muy amenas sobre la teología que ellos manejan y todas estas cosas. Entonces a veces preguntamos, yo le decía a mi suegra, ¿sería que hicimos mal la tarea o no los discipulamos como era? ¿O no les hicimos tal cosa? Y resulta que cuando mi suegra llegó allá y se vio con esa sorpresa,
ella empezó a hacerle reclamos a mi suegra. Le dije, entonces sí hicimos mal la tarea, no discipulamos como era. Y entraron en discusiones y con una sola palabra que dijo mi suegra, hubo una desunión por un tiempo con ellos. Hoy en día, gracias a Dios, pues mi esposa tiene la oportunidad de compartir con ellos como familia. Bíblicamente tenemos las diferencias, pero mira que una sola palabra puede causar problemas en un individuo, en una familia o aún en la misma iglesia. Entonces, si alguna vez lo hemos hecho, y yo lo reconozco delante del Señor, que seguramente a alguien no se lo digo, pero lo pienso dentro de mí, eso está mal también. Y me ha tocado pedirle perdón y voy a pedirle y seguiré pidiéndole perdón al Señor, porque tendré que cambiar el próximo año en esa posición. Ese es uno de los puntos. De dejar que el Señor sea el que obre en la persona y nosotros solamente encomendados a orar, a seguir intercediendo cuando pasan cosas, cuando hay necesidades o cuando alguien está en un caminar diferente. La exhortación, como dice el pastor, es importante, pero la exhortación puede ser de cualquiera de nosotros, no tiene que ser desde el púlpito, desde cada uno, porque cada uno de nosotros somos creyentes en el Señor y tenemos la fe puesta en Él. Dice aquí el tercer punto, en algunos casos somos culpables de la situación de nuestro próximo o nuestro prójimo por escondernos en los momentos que tienen necesidad. Y ya lo leímos aquí en el versículo 5. Aquellos hombres que trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo. Entonces clamaron a Jehová: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Entendieron que es la voluntad de Dios? ¿Entendieron que el problema, que la pelea era con Jonás y no con ellos? Y eso es lo que yo quiero que hoy, terminando este año, podamos decir: Señor, yo sé que la pelea es conmigo, yo sé que yo soy el que tengo errores, yo no quiero ver a los demás con los errores, yo quiero ver mis propios errores para que tú me ayudes a corregirlos, que tú corriges los de los demás. Finalmente, yo no tengo por qué hacerlo, es Dios el que se encarga de eso. Bueno, y llegamos al capítulo 2 de Jonás, muy interesante, una oración de Jonás, pero les cuento, ¿quiénes hemos leído el libro de Jonás? ¿Todos? Amén. Bueno, ¿ustedes consideran que esta oración de Jonás sí fue sincera? Nunca fue sincera. Jonás dijo: ay, bueno, sí, Señor, ay, sí, porque dentro de todo, pues obviamente Jonás tenía temor, pero hizo una oración a regañadientes. Y a veces no hacemos lo mismo. A veces no estamos orando a regañadientes porque no se nos dan las cosas. Pero ¿por qué, Señor, Dios mío, Padre? Y uno arrodillado y todo, y haciendo ayuno. Y uno empieza: Señor, pero ¿por qué a mí? Pero Señor, es que no sé qué, pero bueno, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Y empieza uno con el brazo a torcerle el brazo al Señor. Y Señor, yo sé que no sé qué, y Señor, sí sé cuándo. Entonces vamos a leer esa oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas no rodearon hasta el alma, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades
ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y va y se enoja allí en el capítulo 4, ¿no? ¿Cómo la ve? Tremenda oración que parecía que salía del corazón y después se pone a hacerle reclamos al Señor. Pero no solo ahí. Si tú vas a mirar al capítulo 3, ahí está hablando. Pero allá en el 4 sí es que le dice, no, mejor dicho, el Señor le salió a ver. Entonces yo pregunto, ¿nuestra vida está llegando a un momento donde tenemos que hacerle reclamos a Dios? Y yo creo que no. Todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más anciano, creo que hemos sido bendecidos este año. Ahora, el solo hecho de estar vivos, pasamos el COVID, gloria a Dios. Tenemos que estar agradecidos con Dios. En medio de la angustia, dice la palabra de Dios, clamé al Señor y Él respondió. Pero Jonás hizo sí su oración, diciendo, ay Señor, no, es que yo, claro, obviamente, si yo estoy aquí y hay un hueco, yo no me acordé del hueco y di un paso y me fui, y ustedes están luchando por sacarme y no pueden, pues yo allá en el hueco estoy, Señor Padre Santo, ayúdame, no sé qué, Padre, mira, yo sé que tú, tal cosa, tú. Pero después de que me saquen del hueco, seguramente me voy a portar como Jonás. Y eso es lo que Dios no quiere. Que todos seamos agradecidos con Dios en el tiempo y en el momento en que debemos de serlo. La vida, la salud, lo que tenemos, quien nos acompaña, quien nos rodea, y estas paredes, este lugar, es para estar agradecidos con el Señor. Eso es lo que está llamando el Señor. Dice aquí, hay momentos en el versículo 7 y 8, yo ahí en el capítulo 1 dice, dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pero Jonás no tuvo pantalones ni carácter para salir y decirle, no, mire, es que la cosa no es con ustedes, es conmigo. Yo me metí aquí porque me estoy escondiendo del Señor. No, Jonás llegó y pagó el boleto, se entró y se escondió calladito. Y no contó que el problema era con él. Y yo les digo, mis hermanos, hay muchos lugares a nivel mundial donde llegan personas con problemas graves, con una forma de vivir bastante compleja y no lo cuentan. ¿Y sabe qué están haciendo? Interfiriendo en el mover del Espíritu en la iglesia. Lo digo con razón de causa. De lugares donde entran mujeres y hombres que no son sinceros con Dios, y lo único que se puede ver en el Espíritu es que el mover del Espíritu de Dios se frena cuando hay pecado, cuando no hay una manera limpia de vivir. Y eso es lo que Dios nos está llamando hoy a cuidarnos. Porque seguro, así como la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, la palabra también dice que el Espíritu de Dios se constriñe y se queda quieto. Y por eso la iglesia no avanza. Y hay que obrar con rasero y de raíz, porque la cizaña daña lo que está bueno. Así que esto nos llama también el Señor a cuidarnos. ¿Quién nos rodea? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son los que están alrededor de nosotros que interfieren en el fluir del Espíritu Santo de Dios? No creas, eso pasa, aún a nivel familiar. Hay veces va uno a una reunión, a mí me pasa, voy a una reunión familiar donde familia mía, el solo hecho de escucharlos hablar con groserías, ya eso me indispuso. Y eso es frenar el Espíritu del Señor. Entonces aquí nos está diciendo, él se escondió y no fue sincero
con quien es sincero. A la iglesia debe llegar quien venga con esos problemas o que venga con pecado, que venga con una situación que sabe que necesita ser restaurado, debe ser honesto delante de Dios. Pedir oración, seguimiento, aún dentro de los mismos miembros de una iglesia, porque nadie estamos exentos de caer. Todos somos seres humanos y caemos en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando estas cosas sucedan hay que ser honestos con el Señor y con los miembros de la iglesia para que seamos todos, vivamos allí en un mismo sentir. El punto 4 dice: cuidado con las malas intenciones en la oración, con los malos consejos. Sí, yo veía esa oración de Jonás. Primero lo que hizo en el capítulo 1, luego viene y hace esta oración. Pero a partir del capítulo 3 y 4 digo yo, pero este Jonás no fue sincero. Leamos por qué. Leamos el capítulo 3. El arrepentimiento de Nínive dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces aquí, como vemos el contexto bíblico, el Señor le cambió el juego. Dijo: listo, ya no lo hizo como yo quise la primera vez, entonces ahora lo va a hacer como yo estoy diciendo la segunda, ¿cierto? Porque el Señor se dio cuenta que Jonás no estaba siendo obediente. Como yo te diré, o sea, nuevamente, lo que ya le había dicho no lo hizo, entonces como yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese es otro error que a veces tenemos como hermanos. A mí un pastor muy conocido, muy querido, un día me habló y tuvimos que corregir esto. Porque estábamos en la costumbre de encontrar a alguien y decirle: mira, si no te arrepientes hoy te mueres. Si tú no te arrepientes hoy vas a ir al infierno. Mira, es que Jesucristo te ama, pero si tú no lo recibes en tu corazón, mañana vas a morir. ¿Y qué vas a hacer? O sea, uno predicando con terror. ¿Ah? Es difícil hacer eso. No se debe hacer. Nosotros no podemos predicar con la metralleta. Si no recibes a Cristo te mueres. La prédica y la evangelización es con amor, porque Dios es amor. Jesucristo se entregó por amor, ¿cierto? Pero llega Jonás y dice: oigan, si no se arrepienten, en 40 días Nínive será destruida, así que pilas. No, oye, otra vez Jonás, ya se le calmó, ya se le quitó el encanto de la oración y empieza. Bueno, y sigue, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Entraron en total ayuno. Sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Habían dudas, unas dudas que yo supongo por lo que uno lee que fue el mismo Jonás el que les metió todo este terror. Habían un poco de dudas, pero sin embargo ellos, el rey dice: no, vamos a obedecer y vamos a hacer, porque seguramente el rey sintió que eran cosas de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Ya el pueblo de Nínive recibió la bendición de Dios. Por gracia, por amor, ¿verdad? Ahí está demarcado de que
en medio de lo que a veces hacemos mal por falta de conocimiento, podemos hacer algo bueno para que alguien empiece a entender que Cristo murió por él o por ella, ¿cierto? Seguramente Jonás sí inició dándoles miedo, metiéndoles terror, pero en ese transcurrir de esos 40 días que él habló, en algún lugar tuvo que haber habido un grupo de personas que entendieron que lo que decía Jonás era cierto. Y al final llega la voz al rey y el rey determina que el pueblo debe hacer lo que él decreta por autoridad. ¿Qué está mostrándonos aquí Jonás con respecto a la iglesia? ¿Quién es el que tiene la autoridad dentro de la iglesia? ¿Quién es el que puede recibir el legado de la autoridad del Señor? El pastor. Y cuando tu pastor te dice que hay que hacer algo, cuando tu pastor te dice que hay que obrar de esta manera, cuando tu pastor te da un consejo, tómalo a bien, porque el pastor nunca dará un consejo para mal, porque Dios no transmite los consejos para mal, sino para bien. Y en este caso el rey entendió y decretó que todo el pueblo cumpliese con lo que él había demandado. Hoy la iglesia debe cumplir con lo que se demanda dentro de la iglesia. La iglesia necesita ser escuchada, pero no es porque el pastor lo hable, sino que la iglesia necesita ser escuchada por Dios. O sea, finalmente son tus oraciones, finalmente es tu compromiso con Dios el que tiene que pasar ese techo y llegar a los oídos del Señor. Pero hay un rey que decreta y hay un pastor que aconseja y demanda. Como hay exhortación, como hay consentimiento, cuando hay palabra de amor, cuando hay palabra de consuelo y todas estas que vienen desde el púlpito hacia allá, es lo mismo que está haciendo el rey acá. Yo decreto y hay que hacer esto, esto y esto, porque sí sé que Dios nos va a librar. Y efectivamente eso nos lo está narrando la palabra de Dios. Dios nos va a librar. Dios nos libra hoy de todo lo que venga en contra de nosotros. Para nosotros no fueron 40 días, para nosotros fueron 365 días del año, donde tuvimos la oportunidad de empezar a entender que era la voz de Dios la que estaba moviéndose en todos estos días, que no era ni siquiera la voz del pastor, ¿verdad? Muchos pensamos a veces que, creo que yo lo di en una enseñanza que tal vez sonó muy burdo, muy brusco, pero es la realidad. A veces nosotros creemos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios y no es así. Tenlo por seguro que Dios no necesita de ti, somos nosotros los que necesitamos de Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, y Él es el que tiene la solución a todo de lo que nosotros tenemos por necesidad, ¿cierto? Y nosotros vivimos 365 días, no 40 como Nínive, y tuvimos 365 días para arrepentirnos de nuestro mal caminar, de nuestro mal pensar. Pero si todavía falta algo, nos quedan todavía como 18 días del año para reflexionar y decir, y a partir del 2022 voy a empezar a actuar de esta manera. Para mí no va a ser impedimento la distancia, el transporte, ni el lugar, ni nada que se te parezca. Estaré siendo fiel a ti, Señor, y también a mi iglesia. Es lo que Dios quiere demandar a través de esta enseñanza hoy. Las oraciones de paso, capítulo 2. La obediencia parcial, capítulo 3, ¿cierto? Es una obediencia parcial que hizo Jonás y hizo que Nínive a través del rey entendiera de que era Dios el que estaba hablando. Pero viene el punto 5 que dice: cuando nos enojamos con Dios por las bendiciones de los demás,
empezamos en problemas. Dice, creemos que lo nuestro debe ser más importante que lo de los demás. ¿Por qué ellos sí y yo no? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Que uno se entera que un hermano salió adelante. A veces yo digo, ¿yo por qué no estoy tocando el bajo? ¿Por qué sí Walter y por qué yo no? Esa es una pregunta, ¿cierto? Pero esa es una pregunta de inconformismo. Yo hice la solicitud y ¿sabe qué me respondió la ministra de alabanza? Dijo, no, espere hermanito, es que usted ya está en otro, ¿cómo fue que dijiste? A otro nivel. Ya la música pasó y pues seguramente yo me doy maña, ¿cierto? Porque yo estudié música, pero yo después me fui pensando, hasta le dije a Elena, esa Cati tan egoísta. Y después yo dije, oiga, no, pero pues sí, realmente ya, yo no podría estar aquí tocando, luego aquí dando y luego allá, y luego, hasta haciendo empanadas y todo. No, me tengo que definir, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros a veces pero ¿por qué mi hermano sí? ¿Por qué el pastor sí, yo no? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué lo otro? No, debemos de ser más sueltos y con más libertad con el Señor y decir, Señor, yo veo que es tu voluntad la que está obrando en mí y lo que tú quieras hacer conmigo está bien. Y para donde tú creas que yo debo de ir, voy a ir. Y para lo que tú quieres y me necesitas el próximo año, lo voy a hacer. Sin pelear, sin disgustarme con el Señor, mucho menos entrar en conflicto, como lo hace aquí el señor Jonás en el capítulo 4. Mire lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bravo. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Calcule. Jonás estaba diciendo, yo pensé que usted iba a destruir Nínive. Yo pensé que tú ibas a destruir la iglesia Nuevos Cielos Abiertos y no. ¿Y ahora? No, este Jonás es bien osado, ¿no? Yo pensé que tú ibas a acabar con Nínive y no, y les dio una oportunidad. Pues claro, porque Dios es el Dios de misericordia, porque Dios es el Dios de perdón, porque Dios es el Dios de amor, el que trae a cualquiera, al que sea, con los lazos de amor, con cordón de 3 dobleces, porque Dios es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Y si se las perdonó antes de Génesis a Adán y Eva, nos las va a perdonar hasta el final de Apocalipsis, hoy, mañana y por los siglos. Porque así es Dios. ¿Cómo voy a refutarle yo al Señor? Pero ¿por qué hiciste que se convirtiera el celador de mi conjunto? No. Después de que voy y le predico y yo lo veo en su vida, en su manera de ser, y después resulta diciendo, no, yo ya estoy yendo a una iglesia, y yo digo, y pues este man como, pero ¿por qué si vea este man sigue fumando, tomando y haciendo cosas? Deja que sea el Señor el que va a trabajar ahí, no yo. Yo tengo que cumplir con la semilla y el Señor se encarga de cegar. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Y le dice el Señor con la autoridad de Dios, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera para hacerle eso. Mira, es que dime si Dios no es misericordioso. Dios es puro amor, perdón. El Señor dijo, no lo dejemos morir del calor. Llegó y le hizo un techo. Claro, en esa época no había cielo raso ni yeso. Le hizo una calabacera. Y él se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecía. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano y el cual hirió esta calabacera. ¿Con qué fin? De corroborar quién era Jonás, ¿cierto?
Así nos ha hecho el Señor. Este año creo que fue así para muchos. Porque muchos, y sabemos por estadística, a nivel mundial, desertaron de las iglesias por el COVID. Ahora sí. Llegó el COVID y el COVID era la calabacera. Se volvió la calabacera de muchos, perdón. Televisión, pijama. Ese culto no me gusta. Venga, pelado, ponga el otro allá, el de YouTube, de la otra iglesia, ¿cómo es que se llama? Ah, se está más chévere, déjelo ahí. Desayuno, en la cama, relajado. Abrieron las iglesias y dejamos de venir a la iglesia. Porque la comodidad nos mató. Entonces el Señor dijo, voy a ver cómo va a obrar Jonás. Matémosle la sombra, a ver qué dice. Dice aquí. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y él deseaba la muerte. Le entró el, ¿cómo se llama? La migraña por el sol, mucho sol, me insolé y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Oiga, es que este Jonás, Dios mío, sí. Por eso yo digo sí, no, mejor no digo, pero Jonás es fregado. O era fregado. Entonces dijo Dios a Jonás, ya el Señor se le paró en la raya. ¿Cómo así, Jonás? ¿Tú crees que porque tú quieres, porque en tu corazón hay es veneno, o en tu corazón hay odio, hay envidia o lo que sea, yo voy a hacerte caso a ti en vez de tú hacerme caso a mí? Entonces le dice el Señor a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Repito, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Yo pregunto, ¿tú tienes piedad de mí? Aún como yo soy. Porque yo sé que para muchos no somos monedita de oro. Yo sé que ese silencio que no. Pero para muchos no somos la moneda de oro que dicen por ahí, ¿no? Para muchos no somos, pero a nosotros algo nos interesa eso o nos interesa que somos para Dios, ¿verdad? Pero claro, obviamente todos queremos vivir en armonía, amarnos los unos a los otros. Yo me siento feliz cuando yo llego y abrazo a Cuta, a Katy, a Jenny, a Jorgito, a Francisco, a Yoli, a Robert, su familia. Yo me siento feliz. Me encanta, a mí algo que me encanta, les voy a ser bien honestos, algo que me encanta, no quiero solamente opacar a los demás, pero aquí hay alguien de una familia, un muchacho, altico, joven, que él donde me ve va y me saluda y se despide y me encanta. Yo le digo a mi esposa, este chino es, no sé, es tan especial. Y yo siento que cuando él me saluda y me abraza es algo que a él le nace en su corazón. No voy a decir quién es. Pero en serio, uno siente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia manifestemos. Que cuando nos abracemos o nos saludemos, digamos, este hermano me llena, esta hermana me encanta, cómo me abrazan. Como, sí, no es la melosería, no estamos pasándonos para allá, sino que como nos encontramos cada 8 días, o cada miércoles y domingo, pues hombre, que cada encuentro sea emocionante, pero sin llegar a pensar de que, y este porque todavía está aquí, o este porque no se ha ido, o este porque vino, que eso era lo que estaba dando a entender Jonás con Dios, porque a ellos, y como diciendo, a mí sí me mandó allá al buche de una ballena, a estar allá casi ahogándome,
y a ellos de un abrir y cerrar de ojos les perdonó su iniquidad y les salvó la condena o la condenación que ya tenían escrita. Pero Dios nos está diciendo eso. Solo tú pide lo que tú necesitas y lo que necesitas hacia los demás, que yo veré qué hago. Pero nunca que haya envidia ni rencilla, ni que haya nada que intervenga y que impida el fluir del Espíritu que debe haber dentro de la iglesia y en las familias de cada uno de nosotros. Pueden ser parejas solamente como Jorgito y Jenny, pero como Katy y su esposo, pero tiene que haber armonía y amor. Y a eso nos llama el Señor. ¿Por qué este tipo de enseñanza para hoy? Santi, ya puedes pasar. ¿Por qué este tipo de enseñanza para hoy? Porque yo siento en el Espíritu que el 2022 necesitamos estar más unidos que nunca. Por todo lo que viene, por todo lo que estamos viendo y porque de todas maneras estamos llamados a eso como iglesia. No tenemos que sentir temor quién subió a la presidencia ni nada. Simplemente que si nosotros estamos unidos en la oración, en la intercesión y todos en un mismo sentir, la iglesia del Señor no va a ser derrotada. Pero para eso necesitamos estar unidos cada día, cada domingo. Yo los invito a que cierren sus ojos. Hoy yo pensé que era necesario estos capítulos de Jonás, porque ahí hay mucha enseñanza para nosotros y no nos está dando duro el Señor. Simplemente el Señor nos está llamando a que debemos de cambiar, como esta joven autora del libro de Me cambiaron el libreto. Creo que debemos, yo sé que es un libro que lo hizo una dama para damas, pero creo que a todos los hombres nos interesaría leer un poco este libro. Pero más que leer este libro es entrar en reflexión y decir: Señor, si eres tú el que me vas a cambiar el libreto, amén. Si es para bien, Señor, amén. Si es para mejorar en muchos campos en mi vida, en mi forma de ser como persona, como hermano, como miembro de la iglesia, amén, Señor. Dile al Señor ahí desde donde tú estás: Padre, hoy entrego todo lo que viví en el 2021, porque ya las cosas quedaron atrás y a partir de hoy serán todas hechas nuevas. Y hoy quiero, Señor, entender y reconocer que sí dejé de hacer algunas cosas, pero quiero que tú me des la oportunidad, como lo hiciste con Nínive, de poder hacer lo que dejé de hacer y hacer mucho más, ganar más terreno, ir una milla más para cumplir la tarea a la cual todos fuimos asignados. Yo te doy gracias en esta mañana, porque el haber estado aquí hoy recibiendo esta palabra, sintiendo de tu Espíritu Santo, es porque tú me amas, Señor. Díselo ahí desde donde tú estás. Yo sé que tú me amas, Señor, y quieres lo mejor para mí. Que tú no eres el Dios que juzgas, sino el Dios que perdonas y restauras y levantas cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar tu voz. Gracias, Señor, por este tiempo que recibimos de ti, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias.